Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos, un placer estar acá con ustedes. Bienvenidos a todos, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la apertura de Argentina en camino a la OCDE, oportunidades y desafíos en este foro estratégico Argentina, Estados Unidos. Así que a quien primero voy a presentar, que luego va a presentar él a sus acompañantes, es a Michael Matera, director de CSIS. Le damos un fuerte aplauso, así podemos comenzar con estas charlas. Bienvenido, Michael. Okay. Muchas gracias, María. Quisiera darles a todos la bienvenida a este evento organizado por el Foro Estratégico Argentina-Estadounidense con el apoyo de Clarín y un número importante de las principales asociaciones empresariales. El foro es una iniciativa bilateral promovido por el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, CSIS, de Washington. El foro recién cumplió un año de actividades. Yo soy Michael Matera, no soy director de CSIS, soy director del Programa de las Américas de CSIS. Ojalá en el futuro voy a ser director de CSIS. Este evento es una demostración de cómo el foro, liderado por el sector privado, identifica y ejecuta proyectos de interés estratégico. CSIS y el foro están apostando y apoyando para que el cambio cultural que ha comenzado en Argentina continúe y afiance. El foro tiene un núcleo inicial de 15 empresas miembros, tanto argentinos como norteamericanos, empresas con visión de futuro y con un compromiso transformacional. El foro está abierto a nuevos miembros con esta visión. El título de la jornada hoy dice todo: Argentina, camino a la OCDE, oportunidades y desafíos. Esta mañana tenemos 4 paneles concisos. El primero presentará las implicancias de pertenecer a la OCDE. El segundo nos ilustrará experiencias internacionales relevantes para Argentina. El tercero se articulará dónde está Argentina en 4 áreas claves. El cuarto intentará demostrar que los 3 poderes del Estado, las provincias y el sector privado trabajarán alineados en un objetivo común. La clausura se realizará el jefe de gabinete de ministros como señal del compromiso asumido por el gobierno argentino. Me gustaría invitar a Marcos Bulgaroni, el co-chair del Foro Estratégico, para que dé el puntapié inicial de esta jornada. Después de Marcos, Dr. Jorge Rendo, presidente del Grupo Clarín, compartirá unas palabras. Marcos. Buen día a todos y gracias por acompañarnos hoy en la apertura de este Foro Estratégico Argentina-Estados Unidos, en donde vamos a evaluar las oportunidades y los desafíos de la Argentina camino a la OCDE. En particular quiero agradecer al CSIS por organizar este evento, a los destacados funcionarios de los 3 poderes del Estado argentino que están acá con nosotros y a los representantes de la OCDE y los países miembros que han venido de muy lejos para acompañarnos. Así que gracias y bienvenidos a todos. Ya desde hace mucho tiempo que en nuestra Argentina los cambios en las políticas económicas parecen ser una constante de gobierno a gobierno y por eso vivimos épocas de grande inestabilidad económica y social. Así es como muchos analistas, yo me incluyo, abogamos por la normalización de nuestras políticas. Para ello, el país ha decidido construir confianza internacional a través del fortalecimiento de las instituciones y la mejora de la productividad y la competitividad. Decididamente, la adhesión a la OCDE va en ese camino. Ahora, ¿por qué es bueno que la Argentina entre en la OCDE? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Por qué lo tenemos que hacer? A mí se me ocurren 2 motivos principales. Primero, la historia económica de los países miembros después de las guerras demuestran que para lograr el desarrollo económico y la disminución de la desigualdad es importante acceder a herramientas y mejores prácticas
en asuntos económicos, educativos, institucionales, sociales, que permitan a los mismos avanzar en el camino de la transparencia y el desarrollo sustentable. Además, hay una poderosa razón práctica. Los países que conforman la OCDE representan el 75% de la inversión mundial y más del 60% del PBI mundial. En la medida que existen reglas comunes entre estos países para la inversión, el comercio, la transferencia de la tecnología, entre otras, las mismas tendrán una enorme influencia en la interacción de estos países con el resto del mundo, sean o no miembros de la OCDE. Y yo me pregunto, ¿no es mejor participar desde dentro para poder decidir cuáles son las reglas que mejor se adaptan a nuestra realidad económica y social? De lo contrario, antes o después, estas reglas van a ser impuestas a nosotros sin que podamos influir en su proceso de confección. Por ello quiero pedirle a todos ustedes aquí presentes que trabajemos juntos para la candidatura de la Argentina a la OCDE. Cada uno desde donde podamos, desde donde nos corresponda. El gobierno, el empresariado y las diferentes organizaciones aquí presentes tenemos que asumir esta responsabilidad y este compromiso para esta tarea tan importante. Gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a sumarme a la bienvenida que han dado Mike y Marcos, a los efectos de no perder tiempo y poder comenzar con los paneles. Cuando nos propusieron apoyar esta iniciativa o sumarnos a esta iniciativa, no lo pensamos dos veces. Si bien como medios de comunicación vivimos la coyuntura o vivimos de la coyuntura incluso, hay quien dice que publicamos la noticia antes que se produzca, no es cierto, pero la noticia y el hoy es nuestro insumo básico. Nunca dejamos de pensar en el largo plazo. Como Grupo Clarín apoyamos estas ideas, hicimos en este mismo lugar hace pocos años, el 2014-2015, un ciclo destinado a ver si podíamos discutir proyectos de políticas de Estado para la Argentina. El ciclo se llamó Desarrollo y Democracia, Democracia y Desarrollo, donde planteábamos que en los distintos temas que tocamos, temas de energía, temas de seguridad, temas de educación, todos temas que debían conformar verdaderas políticas de Estado para el país, era imposible llevarlas a cabo si no era en el marco de una democracia, o más que de una democracia, de una república, con los tres poderes funcionando eficaz y eficientemente y de acuerdo a las normas de una república. Eso no ocurría muy exactamente allá por el 2014-2015. Sin embargo, insistimos, hay dos cosas que desde el Grupo Clarín, aún en los peores años, nunca dejamos de hacer. Invertir en la Argentina y tratar de plantearle a la sociedad los desafíos del futuro. Por eso nuestra presencia en este encuentro. Por eso creemos que la discusión sobre si Argentina tiene o no que estar en la OCDE hoy es de primordial importancia. ¿Es la OCDE el vehículo adecuado? ¿Es el lugar donde Argentina tiene que estar? ¿Es ponernos limitaciones? ¿Es renunciar a nuestra mirada de nuestros propios problemas? ¿O es de verdad lo que Argentina tiene que hacer para insertarse en el mundo de hoy, un mundo tan complejo para poder competir como país? Bueno, creo que todas estas cosas van a ser discutidas hoy. Contamos realmente con mesas absolutamente excepcionales, tenemos representantes de los tres poderes del Estado, tenemos técnicos, tenemos diplomáticos, tenemos, en fin, un momento absolutamente ideal y con todo lo necesario para que podamos lanzar esta discusión y lograr lo que debemos lograr para que estas iniciativas sean exitosas en el país, que es el consenso público y el consenso privado. Bueno, sin más, muchas gracias por estar acá y comencemos las discusiones. Muchas gracias a los tres y vamos a dar comienzo ya a la primera mesa. Voy a convocar a Silvina Batnick. Ella es CSIS Senior Associate and Managing Partner de Global Outcomes LLC. Silvina,
la invito al escenario y también Silvina va a presentar al ministro que la va a acompañar, el ministro Sigal. Allí tienen los micrófonos, si prefieren permanecer sentados o hablar aquí, es lo mismo, lo que ustedes prefieran. Bienvenidos, Me da mucho gusto compartir este panel con Ariel Sigal, quien es jefe de gabinete del ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne, quien desde Hacienda es el lugar clave para el trabajo que se está realizando para el camino a la OCDE. Así que, sin más, Ariel, te doy la palabra. Gracias, Silvina. Gracias por la invitación a participar en este foro. Quiero agradecer también especialmente a Marcos Bulberoni, co-chair del Foro Estratégico Argentina-Estados Unidos, a Michael Matera, director para las Américas, por ahora de CSIS, a vos, Silvina, y a Jorge Rendo de Clarín. Muchas gracias. Bueno, brevemente, ¿qué es la OCDE? La OCDE fue fundada en el 1961 como una continuación del Plan Marshall y fue un organismo central en la finalización, digamos, de la reconstrucción de las economías de aquellos países que habían sido devastados durante la guerra. Actualmente son 35 países, como decía Marcos recién, representan 75% de la inversión extranjera directa y 60% del comercio y del Producto Mundial. Originalmente estaba integrada por economías en general desarrolladas de Europa, América del Norte y Japón, pero en los últimos años se han incorporado muchos otros países de América Central, de Asia y de América Latina. Para entrar a este club, los países tienen que cumplir con ciertas exigencias y estándares mínimos. El cumplimiento de estos estándares representan una garantía para todos los que quieren hacer negocios con ese país y, por lo tanto, redundan en menores costos de inversión y menores costos de financiamiento para los países miembros. Por eso nosotros estamos convencidos que ingresar a la OCDE nos va a ayudar a adoptar las mejores prácticas de políticas públicas y que además son evaluadas permanentemente por un asesor imparcial. Como ejemplo, la reforma fiscal que aprobamos el año pasado está totalmente alineada con los estándares internacionales de la OCDE y la OCDE misma alabó esta reforma hace poco menos de un mes. Entonces, para nosotros, para el gobierno, el sello de calidad que nos da la OCDE es crucial en el marco del proceso de reformas que estamos encarando. Y quiero usar solo el ejemplo de Corea del Sur para ilustrar un poco esta transformación. O sea, la OCDE fue uno de los elementos que ayudaron a Corea del Sur a convertirse en los países que más ha crecido en los últimos 50 años. Tiene una población de 50 millones por un territorio del tamaño de Catamarca, son la 11ª economía del mundo, el 6º exportador del mundo, y desde que entraron a la OCDE su producto se multiplicó 2,4 veces y su comercio exterior se multiplicó por 4. Obviamente todas estas transformaciones tienen múltiples causas y no se alcanzan de un día para el otro, pero sin duda entrar a la OCDE implica un paso en el camino al desarrollo. Otro tema de gran importancia que a veces no se entiende bien es la calificación que otorga la OCDE. O sea, la OCDE le otorga a todos los países una calificación que va de 0 a 7. No es igual a la calificación de las agencias de crédito porque toma en cuenta muchos otros factores institucionales además de la capacidad de pago. Ellos califican en 0 a los países que son miembros de la OCDE y aquellos que no son miembros de la OCDE tienen una calificación que va de 1 a 7, siendo 7 la peor calificación posible. Esto es importante porque la calificación de la OCDE tiene un impacto directo en el costo de los seguros que pagan las empresas para invertir en un país como por ejemplo la Argentina. Cada punto de mejora en la calificación de la OCDE implica en algunas agencias, especialmente en Asia y en Japón, una rebaja automática de 150 puntos básicos en el costo de estos seguros para las compañías que quieren hacer negocios en Argentina. Por ejemplo, bueno, nosotros durante 14 años fuimos 7 sobre 7, o sea, la peor calificación posible. A fines del 2016 logramos una mejora en la calificación de 7 a 6, está un poco mejor, pero obviamente no alcanza, y esperamos como mínimo subir 1 o 2 posiciones más este año.
Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Entendiendo la importancia de la OCDE como una herramienta de transformación de Argentina, nuestro acceso fue definido como una de las prioridades del gobierno del presidente Macri. El 31 de mayo del 2016, Argentina manifestó ante la organización de manera formal su interés de ser miembro. En abril de 2017, el ministro Duhovne presentó oficialmente el Plan de Acción de Argentina frente al plenario de los ministros de la OCDE en París. En este plan nos comprometimos a una serie de acciones concretas y a hoy estamos sobrecumpliendo el cronograma que presentamos en ese momento. Cuando arrancamos con este proceso, hace 1 año y medio, nos apoyaban solo 6 países. Hoy nos apoyan 35 de los 35 países. Entonces la pregunta obvia es, bueno, si nos apoyan todos, ¿por qué no entramos? El tema es así, es cierto que nos apoyan todos, pero la OCDE tiene un equilibrio regional, geopolítico, que muchos miembros de la OCDE quieren mantener. Entonces, si bien todos los países nos apoyan, hay algunos que quieren que entremos con algún otro país específico, algunos que solo apoyan a Argentina. Entonces hoy estamos en el medio de un proceso de negociación entre los miembros de la OCDE para ver, bueno, Argentina todos estamos de acuerdo que entra, pero entra solo, entra con quién y cuándo. Esa es un poco la tarea en la que estamos abocados hoy, además de, obviamente, seguir cumpliendo con el cronograma de adaptación a estándares de la OCDE que nos comprometimos. Bueno, para terminar, evidentemente, lo que tenemos que hacer para entrar a la OCDE es tan importante como entrar a la OCDE en sí misma, porque asegura un proceso de mejora de la calidad institucional y de las políticas públicas que está totalmente alineado con la política de nuestro gobierno. Y la historia muestra que los países que han ingresado a la OCDE les ha ido mejor. Como dijo el ministro Duhovne, el proceso de acceso a la OCDE es para nosotros una herramienta indispensable para anclar el proceso de reformas estructurales que tenemos y una de las cosas que tenemos que hacer para dejarle un país desarrollado a las próximas generaciones de argentinos. Gracias. Gracias, Ariel. Y desde el Foro Estratégico lo que estamos tratando de lograr es alcanzar un nivel de complementariedad en los esfuerzos que a nivel del poder público se realizan. Y en ese contexto, esta actividad de hoy para, digamos, de alguna manera socializar algunos conceptos básicos, y voy a hacer uso de una presentación. Una presentación muy breve, vamos a tratar de mantener los tiempos. También debo decir que la idea de esta jornada de la mañana es también abrir a preguntas, o sea, ustedes habrán recibido una hoja en blanco para poder acercarnos de acuerdo a los paneles. El moderador va a compartir las preguntas que ustedes tengan. En cuanto al ejercicio de preparación para el acceso a la OCDE, vamos a empezar. ¿Ustedes proyectan o? ¿Perdón? ¿Esto? Ok. A ver. Ariel nos mencionó el número de países. Aquí lo que tenemos es básicamente un poco la progresión, cosa que consideramos relevante dado que hubo una masa crítica de países de 20 miembros originales y luego a través de las décadas, o sea, este es el corte en el tiempo. Vemos un poco la evolución, donde en los 90 hubo un fuerte impulso, digamos, como de alguna forma como resultado de la caída del muro de Berlín y la ruptura de la Unión Soviética. Y el último país que accedió a la OCDE es Letonia. Eso acaba de ocurrir en el año 2016. O sea, esto creo que es relevante para ponernos en contexto, dado que, digamos, cuando miramos la composición de países
lo que tenemos es justamente esto, o sea, la representación, digamos, global y de regiones específicas, y eso se mantuvo a través de las décadas. En cuanto a, digamos, una visión, digamos, de conjunto en cuanto a niveles de Producto Bruto per cápita, creemos que esto es también bastante revelador, dado que, digamos, Argentina, digamos, en rojo, o sea, como país que de alguna manera, digamos, en términos de Producto Bruto per cápita es relativamente de los bajos, pero bueno, México, en términos per cápita, aparece como el más bajo, pero en términos de lo que, digamos, pudo obtener de beneficio de la membresía, justamente uno de los panelistas en unos minutos nos va a compartir algunas de las experiencias más relevantes. Y de esta manera, digamos, en términos de promedios, vemos que están en el nivel de los $35.000 per cápita anuales, digamos, con base en PPP del 2016. Esto nos da una idea de alguna forma de la variabilidad de PBI per cápita de los países, donde tenemos la variación promedio anual y la volatilidad, y Argentina está donde está, y eso creo que también es muy ilustrativo. O sea, lo que queremos buscar como país es acercarnos al tipo de distribución con la que cuentan los países miembros. Respecto de qué es la OCDE desde el punto de vista de la interacción que les mencionaba Ariel, creo que es importante diferenciar en cuanto a que dentro del diseño de políticas públicas, la OCDE permite, digamos, tener un foro participativo que es constante, o sea, y esa es una característica bien distintiva. Lo de aula de aprendizaje viene, digamos, en relación a que en realidad los países se reúnen como pares y de alguna manera ese proceso de aprendizaje va teniendo lugar también en forma continua y en algunos casos que nos consta de crisis o de situaciones difíciles de gobierno, se realizan consultas y en este caso las consultas son entre países. Y desde el punto de vista del elaborador de estándares, o sea, quizás el estándar más conocido, donde la OCDE básicamente determinó ese estándar ya desde hace casi 20 años, es el de gobierno corporativo, de empresas y más recientemente de empresas públicas en particular, pero hay una interacción de la OCDE con otras instituciones que son las que trabajan directamente con otros estándares de los múltiples que existen. La base de todo este proceso, digamos, son instituciones democráticas en los países miembros y economías de mercado con un rango bastante amplio en cuanto a la determinación de precios. ¿Qué no es la OCDE? Siempre ayuda a contrastar esto para clarificar los conceptos. No es una institución financiera multilateral, o sea, eso es una diferencia importante. Tampoco es un organismo que imponga agendas o condicionalidad, o sea, lo cual para la Argentina, que tiene tanta historia de relaciones bastante complejas con algunos de los organismos multilaterales de crédito, es un activo, que no se impongan agendas o condicionalidad. Y tampoco es un club de solamente los países ricos, y eso lo vimos en el gráfico anterior, donde de alguna manera pudimos ver el abanico de participación de países bastante variados. En cuanto a el cómo, digamos, de este proceso,
nos pareció que de alguna manera el tener una flecha ascendente capturaba el concepto de, digamos, de este proceso de que comienza con datos, o sea, datos que tienen que ser confiables y públicos y transparentes. Luego, en base a los datos, se realiza el análisis, se discute el análisis, se comienzan a tomar decisiones en base a ese análisis y a lo que haya surgido de las discusiones, y luego se comienza a implementar. O sea, esa es de alguna manera la secuencia con la que se trabaja. Y en cuanto a qué diferencia la OCDE, digamos, de alguna manera este concepto de peer reviews, o sea, donde si existe la necesidad de recibir para una legislación en particular algún, digamos, input específico, más técnico o combinado político y técnico, se puede de alguna manera levantar el teléfono y ponerse en contacto con pares, ya sea de poder legislativo, en ese caso si es un tema de legislación, o de cualquier otra naturaleza. Lo de la condicionalidad ya lo mencioné. El tema de reformas, que es un proceso continuo, es de alguna manera, digamos, solamente complementa lo que Ariel nos dijo respecto del anclaje que para Argentina en este momento sería tan relevante, de reformas que ya sabemos que venimos postergando y que, digamos, esta puede ser una oportunidad de poder trabajar en forma consistente sobre ellas. Y en este caso, las áreas de experiencia y la colaboración ya lo mencioné. Aquí, digamos, el objetivo es darles un panorama, un pantallazo de la variedad, digamos, del abanico de áreas que están involucradas a nivel de comités técnicos, de grupos de trabajo y de grupos de expertos, que, digamos, un estimado es más de 250, pero en realidad lo que importa, creo que aquí, y lo que les quiero transmitir, es la variedad de contenidos. O sea, desde el punto de vista, hablábamos de estadísticas, hablamos de política fiscal, como mencionó Ariel hace unos minutos, temas de anticorrupción, mercados financieros, comercio, ciencia, tecnología, salud, medio ambiente, políticas laborales y sociales, etcétera. O sea, esto es un amplio abanico, o sea, donde, digamos, lo que se trata no es de apabullar en cuanto a las temáticas, sino de ir encontrando, por un lado, ese equilibrio entre el nivel de profundidad que se debe lograr para poder diseñar y luego implementar reformas, sino también la interacción. Y creo que aquí eso lo debo enfatizar conjuntamente con el hecho de lo necesario que es la coordinación dentro de los países. O sea, y ahí viene un poco el esfuerzo donde es muy importante que todos entendamos no solo el porqué de ir en determinada dirección, sino cómo coordinar y la relevancia de la coordinación para asegurar un buen resultado. Y para terminar, digamos, a manera de resumen, Ariel nos mencionó el tema de la reducción del costo de financiamiento que está aquí en el medio de la transparencia. Digamos, el hecho del diseño, de cómo facilita el diseño, ya lo mencionamos también. El punto número 2, creo que me voy a detener un instante porque es la posibilidad de reducir esos cambios abruptos es algo que se ha verificado en varios de los países que fueron accediendo a la membresía. Y lo de importar institucionalidad, digamos, es básicamente dado de alguna manera la debilidad de nuestra institucionalidad en cuanto al tema a los temas de fondo, los temas estructurales.
En un primer momento considero que es un activo del proceso de acceso poder de alguna manera importar elementos claves de esa institucionalidad. En cuanto a la armonización de normas, digamos, está probado y demostrado empíricamente que eso promueve el comercio y los flujos de inversiones. O sea, Argentina necesita financiamiento genuino, de alguna manera comenzando a armonizar reglas y principios, sería una buena señal en ese sentido. Las agendas globales de desarrollo, bueno, Argentina preside el G20 este año, digamos, tiene un papel importante para cumplir, pero digamos, formar parte del proceso de acceso a OCDE puede también permitir al país y a todos los jugadores, del sector privado incluido, estar mucho más cerca de cómo se delinean esas políticas a nivel global. Y los efectos reputacionales, está último no porque sean menos importantes, sino porque de alguna manera es para cerrar el concepto de que mejora la confianza de los jugadores dentro de Argentina, y eso es algo que claramente de lo que todos nos podemos beneficiar. Así que esto a manera de introducción, le agradezco mucho a Ariel su participación y los invito entonces a que pasemos al panel internacional, donde de alguna manera hicimos uso y no abuso de que no tenemos a todos los panelistas con nosotros, sino que usamos tecnología del siglo XXI como para escuchar algunas expresiones de experiencias de otros lugares. Muchas gracias.